Bueno, ¿cómo están mis hermanos? ¿Con frío? ¿Frío? ¿Poquito? Estos días está haciendo harto frío, ¿no? Y el libro, justamente, vamos a estudiar hoy un libro, una palabra en especial. Es un libro frío realmente. Es un libro que todo su entorno, como su nombre lo dice, es bastante triste. Y quiero que me acompañen de una vez, vayamos. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22. Versículo, o bueno, tres versículos bastante conocidos seguramente. Muchos de nosotros seguramente hemos usado estos versículos en nuestras oraciones, en nuestro día a día, en algún momento de angustia. Pero cuando estudiamos más a fondo todo lo que conlleva este versículo, estos versículos, vuelven más hermosos aún lo que ya son. Dice capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Son versículos bonitos, ¿no? Hermosos, que podríamos usar en nuestro día a día, ¿no? Imagínese usted levantarse en un día como hoy y decir, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es su fidelidad. Es bonito decirlo, ¿no? Pero cuando entendemos el contexto en el que está escrito, nos damos cuenta lo que Jeremías quería realmente decir. Y hoy quiero que pensemos un poco justamente en la misericordia de Dios, pero quiero que pensemos qué tan agradecidos estamos siendo de la misericordia de Dios. Y cómo la misericordia de Dios puede jugar en nuestra vida tanto un papel positivo como un papel negativo. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a recordar un poquito de contexto histórico, ¿no? Entonces, Jeremías era un profeta que estaba escribiendo en este momento y era un profeta del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Dios, muchísimos años atrás, escoge a un hombre, a un primer hombre. ¿Cómo se llama ese primer hombre? Muchos años atrás, con quien arranca la historia de Israel. Abraham, ¿no? Y Abraham, Dios le promete tres cosas, ¿o no? ¿Qué le promete a Abraham? Dios a Abraham, perdón. Un hijo, descendencia. ¿Qué más? Bendición, será bendito todas las naciones. ¿Y qué más? No, una es descendencia, bendición y algo muy importante para Israel, que hoy en día todavía hay lucha por eso, la tierra. Son tres promesas que Dios hace a Abraham, ¿verdad? Descendencia, tierra y bendiciones. Y acá quiero hacer un paréntesis y es importante que entendamos dos tipos de promesas que existen en la Biblia. En la Biblia existen dos tipos de promesas. Promesas condicionales y promesas incondicionales. Las promesas condicionales, como su nombre lo indica, es aquella promesa que tú haces, pero fijando una condición. Ejemplo, algunos de los niños, yo quiero ir al campamento. Bueno, va al campamento si se porta bien, es un ejemplo. No debería ser así, pero es un ejemplo. ¿Sí? Hay una promesa que es ir al campamento, pero una condición. ¿Cuál es? Que se porte bien, ¿o no? Esa es una promesa condicional. Pero hay otro tipo de promesas que son incondicionales, que realmente solo las puede hacer el Señor porque Él es el único con la capacidad para cumplir sus promesas, que son como las promesas que le hizo a Abraham. Abraham no tenía que hacer nada para tener su hijo, aparte de lo biológicamente necesario. No tenía que hacer nada para conseguir la tierra. Dios se lo había prometido, iba a pasar, ¿sí? Así como Dios dice que que Cristo va a volver, es una promesa incondicional. Va a volver, no tenemos que hacer nada, en algún momento pasará. Y esas son las tres promesas que le hace a Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Abraham tiene ¿cuántos hijos? Dos. Pero el importante
Bueno, lo importante por el cual viene la descendencia, Isaac. Isaac, ¿cuántos hijos tiene? Dos, Jacob y Esaú. ¿Y Dios a quién elige? A Jacob, al menor, en este caso el menor. Y de Jacob nacen 12 hijos, bueno, más, pero 12 hijos primeros, y esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel, ¿no? Estamos muy bien de historia hasta el momento. De esas 12 tribus nace ya la nación como tal de Israel. Esas 12 tribus, o Israel crece bajo qué condición, crece bajo libertad o bajo cautiverio. Crece en cautiverio. ¿En dónde crece? En Egipto, ¿no? 400 años aproximadamente cautiverio hasta que Dios levanta a un hombre llamado Moisés, liberta al pueblo, llegan a la tierra prometida con Josué y allá se levanta un periodo largo de varios jueces que Dios manda para que gobierne en este caso Israel. Pero Israel ve algo interesante en los demás reinos. ¿Qué ve Israel en los demás reinos? Que tenían un rey, ¿no? Y ellos visiblemente como hombre no tenían un rey. ¿Quién era su rey? Dios, pero ellos no lo veían así, ¿verdad? Entonces el pueblo se levanta y dice, queremos un rey. Llega, bueno, un rey anterior, después llega David, el gran rey que Dios había prometido. David tiene muchos hijos, pero su sucesor es Salomón. Y Salomón tiene un imperio, un reino un poco raro, porque tiene el imperio en el mejor momento de Israel. El mejor momento de Israel es con el rey Salomón, no es con el rey David. Pero asimismo, de los peores momentos de Israel son con Salomón. Entonces, Dios le dice a Salomón que va a dividir el pueblo en dos, pero que no lo va a hacer en su reino. ¿Por qué? Por amor de su padre David. Llegan los hijos de Salomón, Roboam, Jeroboam, y Dios en ese momento divide el pueblo. Y esto es muy importante para entender todo este contexto de este libro. Solamente estamos hablando de un contexto básico. Entonces hay dos reinos ahora, 10 tribus arriba, que son las tribus del norte, y 2 tribus abajo, que son las tribus del sur. Y Dios empieza a hacer promesas a estas naciones. Pero hace poco con mi hermano José estábamos en la casa hablando y él me hizo una pregunta y ya encontré la respuesta. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Quiero que me acompañen, vamos a estar en Deuteronomio. Fue la mejor respuesta que pude haber encontrado. De por qué Dios decidió escoger a Abraham. Por qué Dios decidió escoger a Isaac, a Jacob. Y por qué Dios decidió escoger a una nación como Israel. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos desde el 6 al 10, vamos a leer. Dice, por capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Importante el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más que insignificante de todos los pueblos. O sea, Dios le está diciendo a Israel, no se crean, porque ustedes eran lo más insignificante, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. O sea, lo que está diciendo acá Dios a Israel es, yo los escogí porque los amo. Y esa es la razón de por qué Dios decidió escoger a un pueblo tan insignificante. Y este pueblo tenía ciertos mandamientos y ciertas órdenes que Dios le había mandado. Así que vamos a tener 3 puntos en esta enseñanza para los que están anotando.
Después de esta introducción, de este contexto, vamos a tener unos mandatos y unas advertencias que Dios hace al pueblo de Israel. Ahí atrásito en sus Biblias, Deuteronomio capítulo 6, perdón, el versículo o de los versículos de los pasajes más importantes para el pueblo. Capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Vamos a estar hoy leyendo varios pasajes en Deuteronomio y ahí en Lamentaciones. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y acá esta Biblia está, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este era el mandamiento que Dios había dejado a Israel. Ahí más adelante dice que ellos tenían que poner esto en sus frentes, en los pórticos de sus casas. Por eso cuando ven películas de la época bíblica, ustedes ven que cuando salen de las casas o demás, ustedes sí ven que ellos besan los pórticos de sus casas. Es por este mandamiento, porque lo tenían dentro de su corazón y andaban con esto en un rollito dentro de sus túnicas, porque Dios decía que debían andar con esto, debían andar con el mandamiento de Jehová nuestro, Jehová uno es, y lo amarás de todo tu corazón. Y ese es el mandamiento más importante que le había dado Dios al pueblo de Israel. Hay más adelantico, versículo 10, en el mismo capítulo 6, Dios vuelve a recordarle al pueblo este mandamiento, pero no solamente lo recuerda, sino le da una advertencia y le dice, cuidado. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darán, en ciudades grandes y buenas tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre toda la tierra. No tentéis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masah. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Dios acá le está recordando al pueblo que le da unos estatutos que ellos tienen que guardar. Le dicen, cuídense porque van a entrar a tierra enemiga. Deuteronomio es un libro que se escribió antes de que el pueblo entrara a la tierra. Ya estaban ahí en el monte antes de entrar. Es el último libro que escribe Moisés antes de fallecer y que Josué coja el mando y entre. Entonces, este libro más o menos cuenta la historia de un mes en donde Moisés le está hablando al pueblo y le está recordando, ojo, cuídense, van a entrar a una tierra donde hay muchos pueblos y cada pueblo tiene infinidad de dioses. Y les advierte, ¿no? Les advierte que Él es un Dios celoso. Y el versículo 15 al final dice, bueno, el versículo 15 en general, Dios es celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se infome el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Ahí más adelantico, capítulo 8, versículo 19 y 20. 8, 19 y 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares,
Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. Y Dios vuelve aquí a advertir al pueblo. Les está diciendo, ojo, así como ustedes van a entrar y van a vencer a los cananeos, a los heteos, a los amonitas, a todos esos pueblos, así mismo como yo les doy la victoria, así mismo pueden perecer si no escuchan mi voz, si no me siguen. Esa es la advertencia que está haciendo Dios al pueblo. Y último versículo ahí en Deuteronomio, ahí adelantico, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Ahí me gustó el texto, el título, obviamente esos títulos no son, se escribieron mucho después, no son inspirados, pero dice lo que Dios exige. Muchas veces nos olvidamos que Dios exige cosas de nosotros como creyentes. De que la vida cristiana es simplemente venir el domingo a la iglesia, sentarme, cantar 3 canciones, tomar la cena, dar mi ofrenda. Y eso. No, eso es la vida básica de un cristiano. Pero Dios exige mucho más. De hecho, dice siempre, vayan más allá, den más de ustedes. Una persona me decía hace poco, el cristiano tiene que ser lo mejor en todo lo que haga. El mejor en su trabajo, el mejor en su universidad, en su colegio, el mejor en su familia, por testimonio, por amor, porque servimos al Rey de Reyes. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Qué exige Dios? Que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos. Eso exige Dios, no solamente de Israel, porque esto no es para Israel solamente, es para nosotros ahora. Exige que le amemos, que le temamos, que le guardemos. Y cuando leía este pasaje me hacía la pregunta a mí mismo, ¿qué tanto estoy yo cumpliendo las exigencias de Dios? ¿Qué tanto estás tú cumpliendo las exigencias de Dios? No que Él sea un Dios exigente que está sobre ti con un dedo diciendo, tú tienes que hacer esto. Es un sentimiento de amor, de rendición hacia aquel que, como decía Luchito ahorita en la meditación, dio su vida por nosotros. No es un temor de miedo de, aunque sí, pero no es un temor de miedo de me va a matar si no lo hago, no. Es un temor de respeto hacia aquel que está sentado en el trono de Rey de Reyes. Eso es lo que exigía Dios de Israel. Y eso es lo que exige el Señor de nosotros. Que le amemos, que guardemos cada día sus mandamientos. Y qué difícil. A veces decimos, no, es fácil. Mis hermanos, la ley tiene 614 mandamientos solo en la Torá. ¿Será que cumplimos los 614 mandamientos? Solo los que hay en la Torá. Y con mucha tristeza, hasta aquí el que está parado, no los cumplimos. Para nada. Así que, ¿cuál debería ser nuestro, según lo que hemos leído, lo que Dios debería hacer? Si este pueblo no guardaba estos mandamientos y estos estatutos, ¿qué iba a pasar? Muerte. Lo mismo que sucedió a las otras naciones, les iba a suceder. Adelantémonos un poquito. Jeremías, versículos
39. Perdón, capítulo 39. Jeremías 39. Entonces, volvamos un momento a la historia. ¿Se acuerdan que les dije que el pueblo se dividió en dos, verdad? 10 tribus que se llama Israel, 2 tribus que se llaman Judá. Bueno, después de estos 2 reyes, de los 2 hijos de Salomón, empezaron a llegar muchos reyes en en las dos naciones. En el reino del norte se levantaron 20 reyes, 20 de ellos reyes malos. No hubo un solo rey bueno en el reino del norte. Por ende, ¿qué pasó con este reino? Fue invadido por Asiria unos años atrás del pasaje donde vamos a leer. Y hasta el día de hoy, ese reino nunca ha podido volver a la tierra de Israel. Fue completamente destruido. Pero en el reino del sur, en Judá, hubo 12 reyes malos, pero hubo 8 reyes buenos, que en sus momentos cuando llegaban al reino, al mandato, veían todo lo que estaba sucediendo y cambiaban las cosas y decían, no, tenemos que volvernos al Señor. Y por eso es que Dios retardaba y retardaba. Pero llegó tanta maldad que llegamos al versículo 39 de Jeremías. Jeremías al capítulo 39. Jeremías era un profeta que venía profetizando, Babilonia va a llegar, Babilonia va a llegar. Y los reyes, y nadie le creía. Jeremías es un profeta conocido porque era muy llorón, llora en todo su ministerio, es conocido como el profeta llorón, pero también es conocido por algo interesante. Es el profeta que no tuvo una sola persona que le haya creído. Un ministerio para nada exitoso, ¿verdad? Nadie le creía. Todo su ministerio, nadie le creyó a Jeremías, pero lo que profetizó se cumplió. Capítulo 39. Le voy a pedir el favor a mi hermano Luchito, si me ayudas leyendo hasta el versículo 10. Dice, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio de Cal, Sarecer, Samgar Nebo, Sarsequim, el Rapsaris, Necal Sarecer, de Ratmar, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarles a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Vayas nombres, como para ponérselo a un hijo, ¿no? Naudana, venga usted para acá. Como se llame, venga para acá. Llegó el día
que el Señor les había dicho a Israel, va a suceder. Capítulos atrás, Sedequías, ese mismo rey, viene a Jeremías y le dice, Jeremías está encarcelado y él le dice, ¿qué va a pasar? Jeremías le dice, entrégate a Babilonia y esta ciudad va a salir ilesa. Sedequías, por temor al pueblo, no lo hizo y sucedió eso. El primer versículo dice, en el 9º año, ¿qué pasó? Sitiaron la ciudad. Pero ¿hasta qué año fue que realmente empezó la invasión? Hasta el 11º, o sea, 2 años duró sitiada la ciudad. Y ese era un método que usaba el imperio babilónico para llegar a las ciudades. Normalmente las ciudades en esa época estaba la ciudad, pero tenía murallas para proteger la ciudad. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo los babilónicos? Sitiaron todas las puertas, sitiaron toda la ciudad. Y cuando alguien sitia toda la ciudad, ¿qué va a pasar? Nadie puede entrar y salir. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? Si acá cuando hay un paro se sube todo y no hay alimentos, se desbastece palo quemado y demás, ¿o no? Imagínense una ciudad 2 años sitiada, 2 años. Y Sedequías, bueno, ya lo leímos, huye, después le quitan los ojos, matan a sus hijos y demás. Y es la causa del pecado de Israel. Volvamos, ahora sí ya entramos nuevamente al libro de Lamentaciones. Y aquí voy a ir un poco yendo por todo el libro. No es necesario que busquen, voy a ir rápidamente por el esto, pero si quieren escribir los versículos. Y quiero hacer acá una pausa para animarlos a algo. Y es, yo tuve la oportunidad de leer y estudiar este libro hace ya varios años. Y la verdad es que ahorita que lo estaba estudiando y leyendo para esta enseñanza fue un libro en el que cada vez que leía una cosita, si ya lo hubiera leído 5 veces, seguía y seguía saliendo cosas. Es un libro corto, no lo vamos a poder leer todo, pero ojalá, viendo todo este contexto que estamos viendo, todo lo que está sucediendo, lo que vamos a leer, les animo a que hoy o mañana saquen un tiempito, lo lean detenidamente. Es un libro hermoso. Lamentaciones es un libro poético que, si ustedes se dan cuenta, hay en sus Biblias, ¿cuántos versículos tiene el primer capítulo? 22. El segundo, el cuarto y el quinto y el tercero, que fue el único que no mencioné. No, 66. ¿Cuánto va 22, 22 por 3? 66. Es un libro que está escrito en acróstico. Vamos a dejarlo en acrósticos. Cada versículo empieza con una letra del abecedario hebreo. Entonces el primer versículo empieza con la primera letra del abecedario, el segundo así, el tercero así, el cuarto así. Y hacia el primer capítulo, el segundo capítulo y el capítulo 3 son 3 versículos por letra. Entonces los 3 primeros versículos que ven ahí, el 1, el 2 y el 3, empieza con la primera letra del diccionario hebreo. El 4, 5, el sexto con la segunda cada versículo. Y así sucesivamente. Es un poema de dolor. Pero el quinto capítulo está escrito así, pero no está escrito en orden. Está escrito en desorden. Sí por cada letra, pero en desorden. Y nos muestra cómo el autor Jeremías estaba tratando de escribir un poema hermoso, pero ya el último capítulo, al ver todo, que lo vamos a leer ahorita casi que completo, ya no puede del dolor que está viviendo su pueblo. Este segundo punto que estamos viendo es, perdón, se me olvidó decirles, acabamos de ver mandamiento y justicia como primer punto. Ahorita estamos viendo Dios es justo, Él cumple su palabra. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 7. Jerusalén cuando cayó
Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Versículo 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Versículo 18. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes, mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Versículo 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Capítulo 2, versículo 8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Capítulo 3, versículo 33. 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos, perdón, desde el 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Capítulo 4, versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Versículo 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Capítulo 5, versículo 7. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Voy a volver a leer el capítulo 2, versículo 17. El Señor ha hecho lo que terminó, ha cumplido su palabra. Y 1:18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. No somos nadie para decir, Señor, ¿por qué haces esto? Ahí mismo lo decimos, no lo leímos. Pero el Señor también dice ahí, no hace nada voluntariamente, porque le nazca. No dice, yo quiero que le vaya mal a Guitar, entonces, ¡pum! No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la mayoría de versículos que leímos? Son consecuencias de su pecado. La razón por la cual Dios mandó a su pueblo amado a cautiverio es su pecado. Y esto debería decirnos algo a nosotros. Nuestro pecado tiene consecuencias. A veces, hace unos años estuve haciendo un estudio grande sobre la salvación y sobre tanto la pérdida de la salvación como nosotros que creemos que no se pierde. Y uno de los argumentos que usan las personas que creen que la salvación se pierde es que dicen, no, ustedes como creen que la salvación no se pierde, lo usan como excusa para pecar. Y uno dice, no, eso no es así, ustedes lo están entendiendo mal. Pero viendo la realidad del creyente día a día, mi propia realidad día a día, a veces es verdad. A veces estamos tan seguros de que soy hijo de Dios que ya pecar es que es una mentira pequeñita. Es que es una mentira chiquita. Es que, nadie se va a dar cuenta si me paso este semáforo en rojo. Es que nadie se va a dar cuenta que me salí en pico y placa, me cogió la policía, nadie se va a dar cuenta de estos 50,000 pesitos que le di al... Y nos olvidamos que nuestro pecado, que Dios condena al pecado, así seamos hijos de Dios, creyentes,
Dios condena nuestro pecado. Y mis hermanos, vamos a leer otros versículos. Si leyéramos todo el libro, yo llegué a un punto ayer en donde estaba leyendo el libro, y llegó un punto en donde ya no pude más y tuve que decirle al Señor, wow, porque lo que vamos a leer ahorita es la muestra de la ira de Dios para su pueblo. No estamos hablando de un pueblo externo, el cual toda su vida desobedió al Señor. Estamos hablando de su pueblo que conocía a su Dios y que a pesar de que Dios lo amaba, lo destruyó de tal forma. Volvemos a hacer un recorrido por este hermoso libro. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 17. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Capítulo 2, al, versículo 1 al 3. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llaga de fuego que fue devorado al alrededor. Versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento. Versículo 22. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los crié y mantuve. Mi enemigo los acabó, hablando de sus hijos. Capítulo 3, versículo 7. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Versículo 16 al 18. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Versículos 43 al 45. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Capítulo 4, versículo 4 y 5. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo 4. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, sus tallemas hermosos que el zafiro. Y un contraste, versículo 8, oscuro más que la negrura en su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Versículo 10 y versículo 11. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los furores. Capítulo 5. Desde el 2 hasta el 18, voy a leerlo rápidamente. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padres, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos enseñoreados
se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebreció nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Eso, mis hermanos, es la ira de Dios. Y esto es poco lo que leímos en todo lo que este libro habla. Esta es la ira de Dios. Esto es lo que Dios le hizo a su pueblo amado, al que sigue amando hoy al día, porque Israel no ha sido desechado. Israel sigue siendo amado por Dios. A pesar de que ahorita estemos nosotros como iglesia, Israel algún día será enaltecida y será glorificada, porque fue el plan original de Dios. Pero a pesar de que fue su plan original, y los enaltecerá y los glorificará como nación, cumplió su palabra. Y no va a quedar una sola gota en el vaso de Dios en que no pueda hacer lo mismo con nosotros, como iglesia y como creyentes. Si Él quiere pasar a lo mismo. Yo no sé si ustedes pusieron atención a todo, sé que fui muy rápido, versículo por versículo, pero hay cosas que yo quedé impresionado. Mujeres comiéndose a sus hijos, ¿por qué? Porque no había nada más que comer. Seguramente sus hijos pequeños de pecho murieron y ¿qué tuvieron que hacer? Comérselos. Sus hijas violadas, jóvenes desfalleciendo porque ya no podían. El desierto quemando, el sol negriándolos, como dice ahí. Esa es la ira de nuestro Dios. Dios es Dios de amor, de gracia, amén, ¿no? Pero se nos olvida que Dios es un Dios de justicia y de ira. Y esto también debería animarnos a algo, porque si esto es lo mismo que le va a pasar a todas las personas que conocemos que no han creído en Cristo como su Señor y su Salvador, arderán en el infierno. No es mentira. Nuestros padres si no conocen a Cristo, nuestros hermanos si no conocen a Cristo, nuestras madres, hermanos, primos, jefe, abuelos, ardirán en el infierno. Si Dios le hizo esto a su pueblo al que amaba, ¿qué más al impío con el que está enemistado Dios? Es un ardor a nosotros de predicar el evangelio, de ir a los que necesitan el evangelio de Dios. Pero también es un llamado a nosotros de que cómo estamos cumpliendo la palabra de Dios. Y esto es un arma de doble filo para mí, porque ustedes lo están escuchando, pero yo lo estoy estudiando y lo estoy hablando. Mis hermanos, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de ira y de justicia. Ama, pero también castiga y disciplina. Lo dice también Hebreos 11. Dios castiga y disciplina por amor al creyente. No es que vamos a perder nuestra salvación. Pero yo no sé ustedes, pero yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero pasar por un dolor y un castigo así. Y ahí, mis hermanos, volvamos al capítulo 3. En todo este contexto que estamos viendo, de dolor, de desobediencia, de ver una ciudad desolada, destruida, quemada, es cuando el profeta en el versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré.
Si tú lees ese versículo como lo vimos al principio de la enseñanza, dices, qué versículo tan bonito. ¿Qué querrá decirnos Jeremías? Estará pasando por un momento maravilloso, ¿no? Porque para que tú digas, nuevas son cada mañana las misericordias, es porque uno está normalmente alegre. Miren todo el contexto en donde estaba este profeta. Y no cualquier profeta, el profeta llorón. Fue esta semana, sí, fue esta semana, sí, bueno, sí, en el transcurso de esta semana vimos una película en Disney, se llama Amor, ¿Amor qué se llamaba? Incondicional. Es una película sí, cristiana, está en Disney, por si la quieren ver, la pueden ver, muy hermosa. La estábamos viendo Ángela, mi padre, Cami, mi persona, y los cuatro parecíamos Magdalenas llorando ahí en la sala. Porque el mensaje de la película era una familia cristiana, tenía una pareja, tenía un chico, el chico jugaba baloncesto, el chico era un adolescente que estaba pasando como en su momento de rebeldía, que pasa todo adolescente, que todos los adolescentes hemos pasado. Y el chico sale un día a jugar, está en invierno en Estados Unidos, sale a jugar a un río o a un lago que se ha congelado. El lago se quiebra el hielo, él cae, dura aproximadamente 40 minutos abajo, mientras llegan los rescatistas, lo encuentran, sale para el hospital, lo tienen que remitir a otro. Bueno, en el hospital llega sin pulso, están ahí bastante tiempo haciéndole RCP. Cuando llega la mamá al hospital, el chico ya no había nada más que hacer, le dice el doctor, entra y, y despídete. Y en medio de su dolor, esta mamá, muy creyente, empieza a decirle al Señor, yo sé que tú tienes un propósito como mi hijo, empieza a pelearle un poco también en medio de su oración, empieza a llorar, todo el mundo está escuchando ahí, es como un pueblo pequeñito, por decirlo así, donde están. Entonces conocían al chico, el doctor que lo estaba atendiendo era padre, una compañera de él en el trabajo, de estudio, y en medio de su dolor decía, devuélvele la vida a mi hijo, devuélvele la vida a mi hijo. El chico vuelve a tener pulso, los doctores se sorprenden, lo tienen que trasladar a un hospital más grande en otra ciudad con el mejor especialista en ahogamientos, y el especialista les dice, llegan y les dice, su hijo no va a pasar de esta noche, no va a pasar, despídanse. Y la mamá, no, mi hijo va a pasar y va a pasar. Y no pasó una noche ni dos, sino pasó muchas noches hasta que el medicamento que le estaban dando para tenerlo sedado, en coma, lo era haciendo daño. Así que la mamá dice, despiértenlo. El doctor le dijo, va a morir, tiene fallo hepático, tiene fallo neurológico, sus pulmones no funcionan, están llenos de sangre, su hijo va a morir, apenas lo despertemos, despiértenlo, porque si el medicamento que le están dando lo está matando, pues mejor despiértenlo. Se hace un movimiento de oración, es que me acordé de la cena y me dio nostalgia. Se hace un movimiento de oración, todo el mundo empieza a orar por él, y la noche antes de que él lo despierten, su iglesia está afuera en el hospital cantando. A la mañana siguiente lo despiertan, empieza en el proceso de despertar, y despertó completamente sano, sin ni una gota de resquicio de lo que le pasó, sin ninguna consecuencia de lo que le sucedió. Esta historia es una historia real, que es lo que más pega. Uno dijera, fuera ficticio, amén, gloria a Dios. No, es una historia real. Es una historia completamente real de la misericordia de Dios, de lo que Él puede hacer cuando confiamos y creyemos en Él. Ahí, en esos momentos, es donde Dios se hace creyente, visible para los que no creen en Él.
Y todos, ay, bueno, yo estaba contando esto, era porque decía que todos estábamos llorando por la película, porque ver algo así y pensar, oiga, esto fue real, y ver los milagros de Dios, todos llorando ahí. Ahora imagínense en ustedes, su ciudad destruida, completamente en llamas. Yo me imaginaba Colpatria destruida, cortada a la mitad, en llamas. Me imaginaba el Campín, donde vamos los que nos gusta el fútbol, completamente desolado. Y así todo, imagínense todo. El Simón Bolívar sin un solo árbol, sin agua. ¿Cómo estaríamos como colombianos y como los que vivimos aquí en esta hermosa ciudad? O los que nacimos aquí, nos amamos esta ciudad. Si nos duele cuando hay paros y queman CAIs y matan muchachos y Transmilenio nos duele, bueno, a mí me duele como colombiano, como ciudadano de Bogotá también. Ahora imagínense la magnitud de lo que está viendo esta gente y que el profeta se pare y diga, nuevas son tus misericordias cada mañana. Dios da misericordia ante el arrepentimiento. Segunda de Pedro, ya para ir terminando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso y está retardando su promesa, que es su segunda venida, para que todos procedan al arrepentimiento. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, pero la misericordia de Dios no llega en medio de, Señor, estoy pecando, ten misericordia de mí y voy a seguir pecando. No, ahí el Señor va a decir, vas a seguir siendo castigado. Por eso el mismo creyente debe anhelar volver con el Señor. Lamentaciones, otra vez ya Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, ya cuando se está acabando el libro, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Capítulo 3, allá adelantico los versículos que estamos viendo, 25, 26 y 27. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dios tiene misericordia cuando el hombre anhela volver a él de su pecado. Dios tiene misericordia cuando el hombre desea volver a él. Puede que caigamos en pecado, mis hermanos. Todos vamos a caer en pecado. Y acá les doy algo por si no saben. No hay pecado más grave que otro. Caer en adulterio, caer en fornicación, no es más grande que caer en una mentira pequeñita. Es el mismo pecado. ¿Las consecuencias puede que sean diferentes? Sí. Seguramente por una mentira pequeñita no voy a perder a mi esposa, no voy a perder a mi familia. Pero ante Dios es el mismo pecado. Así que no clasifiquemos los pecados. Este es más grave, este es más... No, ante Dios cualquier pecado es el mismo. ¿Eso a qué nos lleva? A que debemos, ante cada pecado, por más en nuestra mente pequeño que sea, anhelar volver a Él. Hay más adelantico ya un tip que da el Jeremías aquí para volver a Dios. 3 cosas. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. 3 cosas. Les animo a que este versículo se vuelva importante en sus vidas, porque son 3 cosas que Dios está poniéndonos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón para cuando tú peques, vuelvas. Y ni siquiera para cuando peques, cuando te sientas sin rumbo. ¿Se han sentido sin rumbo en algún momento? Como no sé qué está sucediendo. Puede que no sea un pecado, simplemente es una situación que están viviendo y ustedes dicen, primer, escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Significa
Estudiar significa identificar, ir más allá. Y yo quiero que se imaginen ustedes individualmente, ustedes están en un camino. Escudriñen en qué parte del camino están. Escudriñen sus corazones y busquen. Tengo acá unas preguntas. Escudriñar, ¿dónde estamos? Buscar, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieres llegar? Y volvámonos a Jehová. Es una decisión. Escudriña tu corazón si estás en un pecado, o estás saliendo de un pecado, estás luchando contra un pecado, o estás en una situación que no es pecaminosa, pero no es todo. Escudriña dónde estás tú en ese momento, hacia dónde estás direccionando. Busca dónde está el Señor, porque muchas veces el Señor puede estar allá y tú estás caminando para allá. Y no te has dado cuentas porque no te has escudriñado dónde estás. No te has puesto a decir, oiga, ¿dónde estoy yo? Pero para saber dónde está el Señor, necesitas saber dónde estás tú. Después busca dónde está el Señor. Y ahí estás tú en la decisión. O vuelves o sigues. Y hay dos destinos. Tú sigues y vas a seguir siendo castigado por el Señor. O tú vuelves. Versículos 55, 56 y 57. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Mis hermanos, el Señor está dispuesto a que volvamos a Él. El Señor quiere que volvamos a Él. Y su misericordia está ahí todos los días, diciéndote, vuelve a mí. Todos tenemos que volver al Señor, todos los días de nuestras vidas. Estamos en un mundo que como cristianos nos oprime. No es fácil el mundo en el que estamos. Yo estoy donde trabajo, la mayoría de los chicos donde yo trabajo son chicos que no tienen estudio, primero, segundo de secundaria, y son chicos que solo hablan de dos cosas, apuestas y sexo. Y no les da pudor hacerlo al frente de uno. Y sus conversaciones son esas dos cosas, apuestas y sexo. No hablan de nada más. A veces con el ingeniero decimos, venga, yo nunca los he escuchado hablar de economía, de su familia, nada. Solo hablan de esas dos cosas. Y eso es lo que diariamente nosotros estamos escuchando. En sus trabajos, ¿qué es lo que estamos escuchando? Con sus familias. Estamos siendo atacados. Y por ende, muchas veces caemos aún y pecamos aún sin darnos cuenta. Por eso todas las mañanas, todos los días, escudriñen su corazón. Todas las mañanas, todos los días, busquen al Señor. Y todos los días, todas las mañanas, decidan volver al Señor. Y Él les va a decir, no temas. Eso, mis hermanos, es la misericordia del Señor. Eso, mis hermanos, es poder decir, Señor, en medio de la situación más difícil, nuevas son tus misericordias cada día. Y aún en lo peor de sus días, en lo peor de esa situación que estén viviendo, hagan lo que hizo Jeremías, en medio de toda la situación que está viviendo, después de decir que han sido violados, que han sido muertos, que no tienen que comer, que están muriendo. Quiero leer este último versículo y terminamos, capítulo 5, versículo 19. Aún en tu peor momento, alaba al Señor. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Aún en medio de lo peor, glorifiquen y agraden al Señor. Alábenlo, exaltémoslo, glorifiquémoslo. Porque la misericordia de Dios está ahí cada mañana para ser renovada. Señor, gracias
Gracias porque tú eres un Dios de justicia. A veces hablamos de tu justicia, Señor, como aquel atributo que nos da la salvación. Pero también gracias porque tu justicia es castigar nuestro pecado, aún como creyentes. Pero gracias porque tu misericordia se renueva cada día para con nosotros. Señor, ayúdanos a volver a ti cada día de nuestra vida, para no caer en la ira que tú tienes. Hoy hemos visto, Señor, que tu ira es profunda y fuerte. No es una ira leve. No tuviste compasión con tu pueblo, Señor. ¿Qué hay de nosotros, Señor? ¿Qué puede pasar con nosotros si tu ira nos alcanzara, Señor? Vuélvenos a ti, Padre, cada día de nuestras vidas. Llévanos a tener una relación íntima contigo. Una relación que nos lleve a disfrutar de tu presencia, a gozarnos en ti. Pero también, Señor, en medio del dolor, sea un pecado o sea una situación por la que estemos pasando, enfermedad, situaciones financieras, lo que sea, Señor, que estemos pasando, podamos levantarnos a ti, alabarte y decirte gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque cada día tus misericordias son nuevas para con nosotros. Tu santo y maravilloso nombre, gracias por tu palabra. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.